Hola, hola a todos, gracias por estar, gracias especialmente a Belén por haberse acercado. Eh, Belén es una de las 3 científicas que se van a unir a nuestro equipo durante este año por haber aprobado el concurso de oposición en la OEP 2021, lo cual es un exitazo para el centro. Y bueno, para ellas quiero pensar también. Yo estuve en el tribunal Thierry también, en el que aprobó Belén, y la verdad que hizo 3 ejercicios ejemplares. Fue un gusto escucharla y hoy también lo vamos a compartir con todos vosotros. Belén ahora mismo está con un contrato postdoc en la Universidad de Málaga, de la que es oriunda, tengo entendido. Se ha formado sobre todo en Granada. Y su tema también, el de la plaza que ha aprobado, es el populismo y el nativismo. Por tanto, vamos a tener el privilegio de tenerla hoy, así como visita inicial, y a partir del verano calculamos, pues estará aquí todos los días o todas las semanas. Bueno, pues vamos a tener el habitual debate. La exposición será de unos 40-45 minutos más o menos. Y bueno, la fecha parece que la hemos elegido bastante bien, ¿no? El día antes del Día de la Mujer en la Ciencia, pues ya esa ratio en el claustro científico está mejorando. Bueno, un aplauso y gracias por estar, Belén. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación y a vosotros por la bienvenida que me habéis dado. La verdad es que ha sido muy calurosa y nada que decir que es todo un privilegio y estoy muy contenta de poder sumarme a esta familia próximamente. No sabemos muy bien cuándo, pero sabemos que llegará. Y nada, también de presentar hoy justo el día antes del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y también de poder contribuir, ¿no?, a sumar una mujer más al equipo de investigación de este centro, lo cual siempre es bueno, ¿no? Pues bien, como ya ha dicho Sebastián, me doctoré en la Universidad de Granada con una tesis sobre los partidos populistas en Europa Occidental. Esa es un poco la línea temática que he estado trabajando. Por lo general, he abordado diferentes elementos discursivos, ideológicos del populismo y también de la derecha radical, quizás más concretamente, en el marco de Europa Occidental, pero también he desarrollado algunos trabajos para el caso español, dado, digamos, el auge que hemos tenido en los últimos años del populismo, tanto de izquierda como de derecha. Y en este sentido, bueno, os traigo un proyecto en el que estoy trabajando actualmente, que está financiado por un proyecto de jóvenes investigadores de la Universidad de Málaga y que, bueno, es la segunda vez, la semana pasada fue la primera vez que lo presenté, esta es la segunda. Es un trabajo totalmente en curso, así que, bueno, serán bienvenidos los comentarios que me hagáis, sugerencias para mejorar, porque, en fin, es un trabajo que todavía no está finalizado ni mucho menos y que seguro tiene potencial para mejorar todavía, ¿no? Pues bien, este proyecto de investigación, el objetivo que presento es analizar el comportamiento y la agenda de los partidos populistas en el Parlamento español y contribuir, digamos, a la literatura más general sobre el comportamiento de los actores populistas en las instituciones legislativas, que es una temática que ha pasado un poco más desapercibida en la literatura especializada. En este sentido, contamos con muchísimas investigaciones sobre los elementos discursivos, ideológicos, los escenarios electorales favorables, el comportamiento electoral, digamos, de sus votantes, las actitudes que mantienen, pero sabemos menos cómo se comportan en las instituciones, sobre todo legislativas, porque en gobierno sí que hay algunos trabajos sobre la temática. Bien, el contexto lo conocéis de sobra, ¿no? En los últimos años hemos visto el auge del populismo en España. En este sentido, España era una de las grandes excepciones en Europa en lo que respecta no solo a la derecha radical, sino a esto que llamamos populismo como un fenómeno algo más general. Primero con la emergencia de Podemos, con un discurso contra la austeridad que en aquel momento se produjo, con un discurso, digamos, contra las élites políticas, contra los privilegios de estas élites, también con promesas para restaurar, digamos, el poder popular, la presencia de la ciudadanía en la democracia, y posteriormente con Vox, que aunque quizás es un poco más
más controvertida la etiqueta de populismo en este sentido. Sabemos, por supuesto, que es un partido de derecha radical, ultranacionalista, pero el concepto de populismo quizá se escapa un poco más en este caso. Sabemos que lo utiliza de forma más bien retórica, pero esto está todo principalmente sujeto a su agenda nacionalista. Pero bueno, hay algunos estudios que dicen que va incorporando elementos populistas de forma más frecuente, mientras que en Podemos parece que la tendencia es la inversa. Pues bien, tenemos esta ola populista, digamos, en nuestras instituciones, primero las legislativas, luego las ejecutivas, y el objetivo un poco que planteaban esta investigación era analizar si hay patrones de comportamiento distintivos del populismo en el Parlamento. Es decir, si hay algunos patrones de comportamiento, de agenda, comunes a estos actores y que los diferencien de otros actores no considerados populistas. Porque la literatura, como ahora veremos, sostienen que sí. La respuesta un poco en corto es que realmente no existen patrones de comportamiento distintivos del populismo en el Parlamento, por lo que me dice la investigación por ahora, pero ahora veremos que con matices. Creo que se vea bien. Lo voy a poner en... Así mejor, ¿no? Pues bien, como decía, existen pocos estudios que analicen el comportamiento de los actores populistas y las instituciones legislativas. Entonces, las hipótesis derivan un poco de la literatura más general sobre populismo, en el sentido de que hay determinados elementos discursivos ideológicos del populismo que se espera que puedan moldear su comportamiento y su agenda en estas instituciones. Y también, como veremos, algunos estudios de caso que ya se han producido, sobre todo en el caso holandés e italiano, que también nos van dando algunas señales e hipótesis de cómo se pueden comportar estos actores en ese tipo de instituciones. Pues bien, entendiendo el populismo como un conjunto de ideas que ponen en el centro la identidad y la soberanía popular frente a unas élites que se consideran malignas, corruptas, pues de aquí se pueden deducir ciertos comportamientos, ¿no?, que caben esperar de estos actores en las instituciones. Primero, la naturaleza antagonista del populismo se ha vinculado a un estilo de oposición poco colaborativo y poco constructivo en las instituciones. En este sentido, estos autores que cito aquí, de los Países Bajos, analizaron el caso holandés, en el que también hay actores populistas de izquierda y derecha, y estos autores desarrollan una tipología de actores en la oposición para ver dónde entrarían el tipo de oposición esperado de los partidos populistas. Pues bien, partiendo un poco de la distinción que hace Peter Mer sobre política responsable y política representativa, señala que se podrían deducir 4 formas de oposición. Una sería la oposición constructiva, que es un poco la que llevan a cabo los actores políticos que buscan contribuir a la formulación de políticas públicas en el Parlamento, contribuyen, digamos, a buscar alternativas para solucionar los problemas sociales. Por otra parte, habría partidos de oposición activos, en los que se equilibran, digamos, las iniciativas de control político al Gobierno, de escrutinio, con las de formulación de políticas públicas. Es decir, vigilo lo que hace el Gobierno, pero al mismo tiempo busco contribuir a las alternativas, a las soluciones, a los problemas públicos. Luego habría unos partidos políticos que se suelen identificar con los partidos mainstream que han gobernado, que están en la oposición, esperando, digamos, a volver al Gobierno, que serían una oposición más bien pasiva, en el sentido de que se muestran más bien indiferentes tanto a las funciones de escrutinio como a la de formulación de políticas públicas. Tienen un perfil más bajo, ¿no? Y luego, por último, estarían los de oposición crítica, en los que estos autores ubican a los partidos populistas, en el sentido de que se centran en las funciones de escrutinio político, las funciones de control, de identificar las fallas al Gobierno, dónde están fallando, y dejan de lado, digamos, esa función de formulación de políticas públicas, de querer contribuir a la agenda del Gobierno para facilitar esa búsqueda de soluciones. Pues bien, consideran estos autores que, puesto que los populistas creen que las élites no representan los intereses del pueblo, son
actores egoístas, corruptos, que simplemente buscan su beneficio propio, pues ellos no van a colaborar con esas élites y esto se va a mostrar de dos formas. Primero, por el tipo de iniciativas que presentan en el Parlamento, más centradas en esas funciones de escrutinio, y segundo, prestando poco apoyo a las iniciativas de otros actores que consideran elitistas y sobre todo las que proceden del Gobierno. Pues bien, de aquí sacamos las dos primeras hipótesis, en la que se señala que los partidos populistas tienden a centrarse más en las funciones de escrutinio que la de formulación de políticas públicas, en contraste con los actores no populistas mayoritarios, que podrían seguir otros tipos de oposición, pues ya sea pasiva, activa, etcétera. Y también otra subhipótesis de esta oposición crítica sería que los partidos populistas van a votar en contra de las iniciativas de otros actores, sobre todo las que proceden del Gobierno, en mayor medida que los actores no populistas. No obstante, y esto es una hipótesis que deduzco yo de la literatura más general y de las propias investigaciones que hemos desarrollado sobre los partidos populistas, no podemos olvidar que el populismo, sobre todo en Europa occidental, salvo alguna excepción como el Movimiento 5 Estrellas, está adherido a lo que le llamamos ideologías anfitrionas. Es decir, el populismo está siempre acompañado de ideologías, ya sea el nativismo, el socialismo, etcétera, y presentan, en el caso de Europa occidental, posiciones normalmente radicales en la izquierda y en la derecha. Y esto, obviamente, va a determinar la forma en la que tienen de comportarse y votar en el Parlamento. Entonces, aunque esperemos que en el caso de los partidos populistas, por ese carácter antagonista, voten en contra en mayor medida que otros actores a las iniciativas del Gobierno, se espera, obviamente, que su ideología de izquierda o derecha determine de alguna manera sus patrones de votación. Por tanto, la segunda hipótesis establece que la orientación ideológica de los partidos populistas influye en las votaciones en el Parlamento. A mayor distanciamiento ideológico, mayor grado de desacuerdo con otros actores y mayor oposición al Gobierno, ¿no?, en función de la ideología de este. Ya más en relación con la agenda de los partidos populistas, estos se dicen normalmente los únicos y verdaderos representantes de los intereses del pueblo frente a unas élites políticas que se consideran alejadas de la realidad de los problemas, digamos, de la gente, de los ciudadanos ordinarios. No ordinarios en un sentido negativo, sino de la gente a pie de calle, ¿no? Y en ese sentido se argumenta que los partidos populistas tienden a enfatizar de forma estratégica ciertos temas que las élites políticas han ignorado de forma deliberada. Por ejemplo, en el caso del UKIP, del Partido por la Independencia del Reino Unido, se consideraba como un partido nicho que cogió la integración europea como su tema nicho. La derecha radical populista, pues la inmigración va a ser su tema nicho también. Pues en este sentido, esta concepción de los partidos populistas como partido nicho debería reflejarse en su comportamiento en el Parlamento de la siguiente manera. Por una parte, se espera, ¿no?, que presenten una agenda política diferenciada de la del establishment político, de los partidos mayoritarios, que enfaticen unos temas que no están presentes en la agenda de estos partidos mayoritarios no populistas. Y así, por ejemplo, lo sugiere un estudio de Borghetto para el caso del Movimiento 5 Estrellas en Italia. Por ejemplo, en este caso se centraba de forma mucho más desproporcionada en asuntos gubernamentales relacionados con el funcionamiento de la democracia, la transparencia, las formas de contratación pública, etcétera. Por otro lado, la concepción de los partidos populistas como partidos nicho puede determinar la agenda de estos actores en el sentido de que estén más concentradas en unos pocos asuntos que ellos consideran clave con respecto a la de los partidos mayoritarios, que, digamos, al ser partidos con roles de gobierno, tienen que hacer frente a una agenda mucho más diversificada en términos temáticos, ¿no? Pues la complejidad que lleva el Gobierno supone referirse a cuestiones de educación, sanidad, asuntos económicos, asuntos exteriores, funcionamiento del Estado, etcétera. Y se espera, sin embargo, que los partidos populistas sí puedan centrarse en unos pocos temas que consideran estratégicos y que han sido ignorados. Y eso llevaría a agendas más concentradas frente a los partidos mayoritarios que presentarían agendas más diversificadas. Y así lo muestra, por ejemplo, el estudio de Cavalieri y Froio para el caso italiano.
Y por último, esa también es una hipótesis que deduzco, digamos, de la literatura más general de los partidos populistas, también de algunos estudios que he desarrollado recientemente sobre el concepto, la concepción que tiene el populismo de la democracia. Además de esos asuntos relacionados, digamos, con la orientación ideológica izquierda o derecha de los partidos populistas, es decir, además de la inmigración o, por ejemplo, de la renta básica universal que proponen algunos partidos de izquierda, también suelen compartir una concepción antielitista y popular de la democracia, en el sentido de que tienden a enfatizar la falta de representatividad de los sistemas democráticos actuales. Por ejemplo, prometen reforzar el pilar popular de la democracia, pues, por ejemplo, facilitando el uso de consultas populares, de referéndums, también facilitando la participación de los ciudadanos en los diversos proyectos y consejos e instituciones que se puedan generar para tomar decisiones, etcétera. Por tanto, se espera, digamos, que los partidos populistas en sus agendas enfaticen más que los partidos mayoritarios los asuntos relacionados con el funcionamiento de la democracia y, en concreto, con los temas de representación y participación política de los ciudadanos. Pues bien, para contrastar estas hipótesis, he analizado las iniciativas y las votaciones de los grupos parlamentarios en la legislatura número 12 y número 14, que es la actual. He cortado en el 30 de septiembre, lo que nos da una duración similar a ambas legislaturas, porque la 12 finalizó de forma anticipada, en la que, la 12 legislatura fue la que entró Podemos realmente, porque la anterior, como no hubo repetición de elecciones, pues no fue una legislatura ordinaria, y lo mismo ocurre con la número 13. Y bueno, el caso español nos permite comparar dos cuestiones. Primero, el populismo de izquierda con el de derecha, en el sentido de que se controla por la orientación ideológica de estos actores. Y segundo, también nos permite ver posibles cambios en el populismo a la hora de cuando está en la oposición con respecto a cuando está en el Gobierno, que sería el caso de Unidas Podemos. Vale. No sé si se ve. Voy a subir esto. Para el contraste de la primera hipótesis, he construido dos índices, siguiendo también un poco el estudio de los autores holandeses que he mencionado previamente. He construido un índice de escrutinio político en el que se suman, digamos, el número de preguntas orales presentadas en el Pleno, las solicitudes de comparecencia y las interpelaciones al Gobierno, que vendrían a ser los principales mecanismos de control que tienen los grupos parlamentarios al Gobierno, y otro de formulación de políticas públicas, que sumarían el número de proposiciones de ley y el número de proposiciones no de ley, que ambas, digamos, suponen instrumentos, una es legislativa, otra es más de construcción de la agenda, pero que están orientadas a eso, ¿no?, a construir un poco, a buscar soluciones para los problemas públicos. Y bueno, a la hora de hacer los cálculos, simplemente señalar que he tenido en cuenta el tamaño de los grupos, también he tenido que hacer una normalización de los valores porque, por ejemplo, las comparecencias podía variar de 4 a 30 y las interpelaciones podían llegar hasta 1.500, ¿no? Entonces, llevé a cabo una normalización y los índices al final es simplemente el cálculo de una media del número de iniciativas por el tipo de iniciativas. En cuanto a las hipótesis 1, 2 y 2, que hace referencia a las votaciones, pues analicé las votaciones de los grupos parlamentarios, las iniciativas presentadas tanto por el Gobierno, los proyectos de ley y los reales decretos, como por los grupos parlamentarios y también el Senado y las asambleas autonómicas. Esto dio lugar a más de 500 votaciones. Tengo que decir que había muchísimas iniciativas caducadas, que no llegan a votaciones, en fin. Y para calcular la distancia ideológica, tuve en cuenta la media de las diferencias entre las diferencias ideológicas en la escala izquierda-derecha y en materia territorial, que son los dos ejes que estructuran o articulan nuestro sistema de partidos. De hecho, es muy importante introducir esta cuestión territorial porque, por ejemplo, si pensamos la distancia ideológica en materia izquierda-derecha de Podemos con Ciudadanos, va a ser la misma distancia que la que tenga con el PNV.
Sin embargo, vemos en el Parlamento, en el día a día, cómo la distancia con el PNV es mucho menor. Y esto viene dado por las posiciones que mantienen en materia territorial. Convergen mucho más en cuestiones de descentralización del Estado que en cuestiones ideológicas, cosa que lo aleja mucho de Ciudadanos, ¿no? Y bueno, los datos los tuve en este caso de la encuesta de expertos de Chapel Hill. Vale, para la parte, digamos, del análisis de la agenda, realicé un análisis de contenido cuantitativo de las temáticas que se planteaban en las proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios, siguiendo el esquema de codificación del equipo español del proyecto de agendas comparadas, y en total codifiqué más de 2.000 iniciativas parlamentarias de las dos legislaturas. Para evaluar, digamos, la convergencia de las agendas, si los partidos populistas presentan agendas diferenciadas o no con respecto a los partidos mayoritarios, hice un primer análisis más descriptivo en el que seleccioné los 10 temas más importantes o más presentes para los partidos populistas y comparé la atención proporcional que le dan esos actores con respecto a la que le dan los partidos mayoritarios no populistas, es decir, el PP y el PSOE. También calculé los valores de convergencia temática entre agendas, siguiendo la fórmula que nos dan estos autores, en los que se compara también la atención proporcional de cada uno de los temas, comparando por pares de grupos, y bueno, nos da un índice que digamos, va desde el 0, que significa una máxima divergencia, máxima diferencia entre agendas, a un máximo de 100, que indica máxima convergencia o solapamiento posible. Aquí, por ejemplo, un valor de 30 nos indicaría un solapamiento del 30% en las temáticas de esas agendas. En cuanto a la concentración de las agendas, que es la hipótesis 3.2, utilicé un indicador de entropía de la información que se está utilizando en el campo de la comunicación política, de la ciencia política, para analizar también la evolución de las agendas y demás, y utilicé en este caso la fórmula de la entropía informativa H de Shannon, en el que también se tiene en cuenta la proporción de atención de las agendas, solo que tiene un cálculo diferenciado del anterior, y bueno, y oscila entre el 0, que indica una máxima concentración, es decir, un único tema acapara toda la agenda de un grupo parlamentario, a un máximo de 1, que indica una máxima diversidad de temas posibles. Pues, por ejemplo, de 21 temas posibles que había, según el esquema de codificación, si tuviera un 1 significa que esos 21 temas están representados de forma equilibrada a lo largo de toda la agenda de ese grupo parlamentario. Y, por último, la última hipótesis también fue un análisis muy descriptivo en el que se compara, digamos, la proporción de temas en las categorías de representación, participación política, transparencia y corrupción. Pues bien, ya en cuanto a los resultados, señalar que en la legislatura número 12, cuando entra Podemos al Parlamento, si no contamos la anterior, que fue una legislatura fallida, podríamos decir, tenemos que decir que la primera hipótesis no se sostiene en el caso de Podemos, porque de hecho presenta un estilo de oposición más activo que crítico, que el esperado, en el sentido de que presentaba un mayor número de iniciativas orientadas a la formulación de políticas públicas que de escrutinio o control político. En este sentido, presentaba un estilo de oposición similar al de Ciudadanos. Ambos eran los dos grupos parlamentarios que, en relación a su tamaño, presentaban un mayor número de iniciativas que tendían a construir agenda en el Parlamento, frente a otras iniciativas más de escrutinio o control. En este sentido, en esa legislatura, el grupo que más se acercaba a ese estilo de oposición crítica sería Esquerra Republicana. En la legislatura actual, Vox sí presenta un estilo de oposición más crítico, en el sentido de que tiene un desequilibrio en el tipo de iniciativas a favor de las de escrutinio o control político. Sin embargo,
también tiene este desequilibrio el Partido Popular o el PNV, aunque en menor medida, ¿no? Todo esto en relación con su tamaño, por supuesto. En este caso, Bildu, por el tipo de iniciativa, sería el actor que más se acercaría al estilo de oposición crítica. Por tanto, si consideramos solamente el tipo de iniciativas, la hipótesis primera no se sostendría, sobre todo por el caso de Unidas Podemos, que presentó un perfil más activo que crítico en su estilo de oposición en el Parlamento. En cuanto a los patrones, digamos, de votación, en este caso de apoyos a las medidas presentadas por el Gobierno, vemos que en la legislatura número 12, cuando gobernaba el PP, porque aquí tuvimos dos gobiernos de signo ideológico diferentes, cuando gobernaba el PP, Podemos fue en efecto el partido que más se opuso a las medidas presentadas por el Gobierno, seguido de Esquerra Republicana, pero cuando hubo un cambio de Gobierno, en una orientación ideológica, digamos, más cercana a la de Unidas Podemos, cuando el PSOE entró en Gobierno, pues Podemos, como sabéis, pasó a ser uno de los máximos soportes o de los máximos apoyos en el Parlamento. Por lo tanto, esto ya nos está diciendo que el grado de oposición o no de los partidos populistas al Gobierno va a depender de su orientación ideológica, al menos en contextos como el español. En la legislatura actual, por supuesto, ya Podemos no forma parte del Gobierno, forma parte ya del Gobierno, por tanto no tenemos que evaluar su estilo de oposición. Y en cuanto a Vox, es de lejos el partido que mayor oposición presenta a la iniciativa del Gobierno y lo hace en mayor medida, en mayor proporción, que la que lo hacía Unidos Podemos cuando estaba el PP en oposición. Esto nos está indicando que Vox es un partido más antagonista que lo que era Unidas Podemos cuando se encontraba en la oposición. No solamente por el grado de votaciones en contra, sino también por el mayor número de votaciones a favor. Como veis, también el grado de abstención era bastante alto. También es cierto, hay que decir, que en este Gobierno de coalición está Unidas Podemos. Eso también lo distancia más en términos ideológicos a Vox que el que distanciaba el PP a Unidas Podemos en la legislatura número 12. Por tanto, esto también nos viene a señalar que, aunque Vox sí presenta un estilo de oposición crítico, la observación del caso de Podemos nos dice que esto cambiaría cuando cambie la orientación ideológica del Gobierno. Es decir, un partido populista no es necesariamente el actor que más se opone a las iniciativas del Gobierno, sino que depende de su orientación ideológica de izquierda o derecha. La segunda hipótesis y los resultados pues nos vienen a afianzar ese papel que juega la ideología izquierda-derecha, también en materia territorial, en el comportamiento de los partidos populistas en el Parlamento. En este caso, en el sentido de cómo orientan su voto a la iniciativa de los diferentes grupos parlamentarios. En este sentido, se aprecia una correlación lineal negativa casi perfecta entre las diferencias ideológicas, tanto de izquierda a derecha como en materia territorial, con el grado de acuerdo en las votaciones con otros grupos parlamentarios. Es decir, a mayor distanciamiento ideológico, menor grado de acuerdo en las votaciones y viceversa. Por su parte, la orientación, digamos, anti-establishment, que es otra medida, otra variable que he medido, no se correlaciona de ninguna forma con el grado de acuerdo o no en las votaciones. Es decir, compartir un perfil anti-establishment populista, que no solamente el caso de Vox y Podemos, sino que hay otros actores como, por ejemplo, Bildu, también mantiene una orientación anti-establishment, Esquerra Republicana, etcétera. Eso no es garantía en absoluto de que vaya a haber colaboración en el Parlamento. Y esto que a nosotros nos puede parecer un poco obvio, porque obviamente estamos pendientes de la situación política en España y demás, en otros países sí se ha producido cierta colaboración en las instituciones. Pues en el caso español vemos que esto depende totalmente de la orientación en materia territorial e ideológica, izquierda o derecha. También señalar que en este caso Vox también presenta un carácter más antagonista que el que presenta Podemos, porque la media, de acuerdo con otros grupos parlamentarios en las votaciones, es casi la mitad que la que presenta Podemos, no solo en esta legislatura, sino también en la anterior. Y esto no solamente se produce con los actores, digamos, más distantes en términos ideológicos, sino que también se produce con los actores que están más cercanos. Por ejemplo, Vox tiene su tasa de desacuerdo con PP y Ciudadanos
es mayor que la que presenta, por ejemplo, Podemos con PSOE, Esquerra Republicana o Bildu, por ejemplo. Insisto, no solo en esta legislatura en la que la cooperación es evidente, sino también en la anterior. Por tanto, esto nos dice un poco del carácter de estos partidos y de qué podríamos esperar en siguientes legislaturas. Pues bien, nos vamos ya a las últimas hipótesis que hacen referencia a las agendas temáticas en el Parlamento. Y aquí, bueno, cabe señalar que, como he dicho, la primera parte del análisis simplemente era comparar la atención proporcional que le daban a los diferentes temas en comparación con la que le daban los partidos mayoritarios, en este caso PSOE y PP. Pues bien, por lo general vemos que Podemos mantiene una agenda vinculada a su orientación ideológica de izquierda. Se preocupa, por supuesto, por las temáticas relacionadas con medio ambiente, energía, educación, derechos sociales, trabajo, es decir, temáticas tradicionalmente de izquierda, pero si la comparamos, digamos, con las agendas de los partidos mayoritarios, donde destaca realmente Podemos es en transporte, en medio ambiente y en energía, que son temáticas que están relacionadas entre sí, las tres, y que se vinculan a la orientación de los partidos verdes en Europa. Pues bien, un poco simplemente por señalaros de qué habla Podemos en estas iniciativas, lo que este grupo parlamentario presentaba en la segunda legislatura era iniciativas para fomentar, por ejemplo, el transporte público, que, como decía, está también relacionado con lo que es el medio ambiente, por ejemplo, sobre todo impulsar la vertebración territorial del país a través de las redes ferroviarias. También discutía diferentes cuestiones con relación a las concesiones de las autopistas, de que los ciudadanos no tuviéramos que hacernos cargo de esos déficits que tienen algunas autopistas. También la protección de los astilleros públicos, es decir, materias relacionadas con el transporte, pero enfatizando ese carácter público que tiene que ver con su orientación ideológica de izquierda. También muchas medidas relacionadas con el cambio climático, la transición ecológica de la economía, la protección de la biodiversidad. Aquí también se incluyen, por ejemplo, los derechos de los animales, que no sé si era hoy o ayer se estaba aprobando esta iniciativa en el Congreso, y también medidas relacionadas con el cierre de algunas centrales nucleares. También había algunas sobre cuestiones relacionadas con los gasoductos, que estaba en contra, por ejemplo, del MidCat, que es el que se estaba discutiendo recientemente, y bueno, también reformas del sistema eléctrico, lo que tiene que ver con la tarificación de los precios y, sobre todo, por el impulso de energías renovables. Pues bien, en este sentido, hay algunas temáticas en las que destaca este partido. Sin embargo, el análisis de la convergencia temática nos dice que existe un alto grado de convergencia de los asuntos abordados por Unidas Podemos con lo de los partidos mayoritarios. No solamente con el PSOE, que obviamente es con el que mantiene una mayor convergencia, sino también con el Partido Popular. Y este grado de convergencia de Unidas Podemos con los partidos mayoritarios es mayor que la que se produce entre los partidos mayoritarios. Entonces, esto dificulta sostener la hipótesis 3.2, en el sentido de que presentan algunas temáticas diferenciadas, pero no introduce, digamos, mayor diferenciación que la que ya se producía entre partidos mayoritarios en el Parlamento. Por lo que respecta a Vox, en la legislatura actual, como podemos ver, pues tiene algunas temáticas relacionadas con lo que se espera de un partido de derecha radical, como puede ser la de inmigración. En la de derechos, por ejemplo, se hace hincapié en su oposición a la eutanasia, a la ley del aborto. También tenía asuntos relacionados con la dimensión económica de la derecha, que se ve en comercio y banca, en asuntos macroeconómicos, rebajas de impuestos, por ejemplo, y también, sobre todo, en las que destaca asuntos gubernamentales y crimen e injusticia. Estas son dos temáticas en las que destaca mucho con respecto a los partidos mayoritarios. Lo hace más, por ejemplo, que con la de inmigración, y esto tiene que ver con que en estas dos categorías se incluyen casi todas las temáticas relacionadas con el Estado autonómico, con el procés catalán y también con las cuestiones relacionadas con la banda terrorista ETA. En este sentido, una de las temáticas que impulsó la creación de Vox
fue la gestión de los presos, por ejemplo, del alejamiento, la dispersión penitenciaria de los condenados por terrorismo. Pues bien, aparte de estas dos temáticas, también se destaca en asuntos exteriores, en inmigración y en cultura. En este sentido, la agenda de Vox se diferencia de los partidos mayoritarios algo más que la de Unidas Podemos. En relación con asuntos gubernamentales, pues aquí vemos el perfil anti-establishment de Vox, por ejemplo, en el sentido de que presenta muchas reprobaciones a los ministros. Por ejemplo, el ministro de Interior es al que más reprobaciones le presentó. Ayer finalmente se aprobó, de hecho, en el Congreso. También relacionado con su nacionalismo de carácter centralista, se incluyen aquí la defensa de los símbolos nacionales, por ejemplo, del himno, de la bandera, etcétera, en contraposición a los nacionalismos subestatales, que considera una amenaza. También algunas medidas para modernizar y adelgazar el sector público, que esto también está un poco en la línea de algunos partidos de derecha radical con un perfil neoliberal, es decir, menos Estado es mejor, y algunas medidas de transparencia y corrupción, como ahora comentaré, y sobre todo relacionadas con el Estado autonómico. En la categoría de crimen y justicia, pues aquí se ve el perfil autoritario de Vox en el sentido de que promueve el endurecimiento del Código Penal en diferentes cuestiones, por ejemplo, en temas de reincidencia, en delitos como el hurto, ciertos robos, también todo lo que considera como terrorismo callejero, como lo llama Vox de forma retórica, haciendo referencia pues, a las protestas callejeras que se produjeron sobre todo en el contexto del proceso en Cataluña, cuando se dieron las sentencias, la desobediencia a la autoridad. Es decir, aquí se ve muy claramente el perfil más autoritario de Vox. Y también tiene algunas cuestiones relacionadas con el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, que quiere que sea hecho por los propios jueces, que esto es una cosa que este partido lleva en su programa electoral, y también un tema en el que sí introduce novedad en el Parlamento, lo que ellos llaman como violencia intrafamiliar. Es el único grupo parlamentario que niega el concepto de violencia de género y de violencia machista. En ese sentido, tanto el Partido Popular como Ciudadanos sí se refiere a ese tipo de violencia como violencia de género y machista, y este es el único grupo que no lo hace. En este sentido, sí introduce novedad. También la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad, etcétera. Una cuestión que también resulta novedosa, la prohibición de los matrimonios forzosos y la mutilación genital, que esto está codificado en Crimen y Justicia, porque así lo dice el manual de códigos, pero que también se vincula obviamente con su orientación nativista, porque esto obviamente lo está vinculando a la presencia del Islam en España, ¿no?, que contradice nuestros códigos éticos, formas de vivir, etcétera. Y, por supuesto, también se incluye aquí todos los temas relacionados con la banda terrorista ETA. En temas de inmigración, tiene mayor presencia que la de los partidos mayoritarios. En este sentido, la inmigración no es un asunto muy visible en el resto de grupos parlamentarios. Me gustaría contrastar con las legislaturas anteriores, pero aquí, por ejemplo, también introduce una temática nueva, que es la de los menores no acompañados, por ejemplo, con ese acrónimo tan horrible que les da. Y en este sentido es el único partido que abiertamente mantiene una actitud negativa hacia la inmigración y en concreto hacia este colectivo de menores extranjeros no acompañados. En este sentido, por ejemplo, el Partido Popular tiene algunas iniciativas, por ejemplo, en una dice de favorecer una política migratoria responsable, que sabemos que es un eufemismo, ¿no?, de migratoria restrictiva, pero era una única iniciativa, por ejemplo, ¿no? No es un tema visible para este partido político. Y también incluía una medida para proteger a los menores no acompañados, en el caso del Partido Popular. De Ciudadanos también incluye otra. Ciudadanos también incluía medidas, por ejemplo, para acoger refugiados ucranianos, de atraer inmigrantes en sectores económicos punteros, aunque también incluía alguna, creo que era solamente una, sobre inmigración irregular, ¿no?, que también se alinea un poco con esta política migratoria restrictiva.
En este sentido, pues también Vox introduce esa novedad temática en el Parlamento y de posicionamiento. Y en cultura también destaca, pero no introduce novedad, porque aquí en cultura básicamente lo que hace es promover la defensa de la lengua española frente, por supuesto, al nacionalismo subestatales, frente al catalán, al gallego, al vasco, pero también lo hacía Ciudadanos, también lo hace PP, es cierto que en menor medida, y también favorece, digamos, esa identidad cultural tradicional española vinculada pues, a los toros, al flamenco, etc. Eso está relacionado con esa idea de la nación más conservadora que sostiene este partido. Pero, de nuevo, también el Partido Popular incluía algunas sobre tauromaquia. Entonces, no es exactamente novedoso. Pues bien, considerando que sí, que Vox introduce algunos temas novedosos en la agenda parlamentaria, tengo que señalar que también, de nuevo, bueno, en este caso, en el caso de Vox, obtiene los valores más bajos de los grupos parlamentarios en temas de convergencia temática. La mayor divergencia se produce con el PSOE, pero la convergencia que tiene con el Partido Popular es alta. De hecho, es más alta que la que mantiene el PP y el PSOE, por lo que, de nuevo, dificulta sostener esta hipótesis de que los partidos populistas entren con agendas muy diferenciadas a la de los partidos mayoritarios. Vale. En cuanto a esta consideración de los partidos populistas como partidos nicho, en el sentido de que se concentran en unos pocos asuntos, esta tiene ya relación con la anterior y también ya pues, nos podremos dar cuenta de que tampoco se sostiene. Solo se encuentra evidencia empírica, pero muy limitada en la legislatura actual, porque de forma muy ligera los partidos populistas presentan agendas un poco más concentradas que la de los partidos mayoritarios. Pero el caso de nuevo de Podemos, en la legislatura número 12, contradice esta hipótesis, porque era de lejos el partido que presentaba una agenda más diversificada. Entonces, no podemos sostener que los partidos populistas tengan agendas más concentradas que los partidos mayoritarios. Y esto tiene su discusión que luego señalaré en las conclusiones. No sé cómo vamos de tiempo. Vale, para finalizar, simplemente ya la última pregunta era si los partidos populistas pues, promueven, hay una agenda común populista, digamos, en el Parlamento que nos hable sobre representación, participación ciudadana, sobre, en definitiva, reforma democrática, porque estos son temas que están presentes en sus programas electorales y también en su retórica y discursos cotidianos, ¿no? Pues bien, simplificando de nuevo, tengo que decir que no. En el caso, por ejemplo, de las iniciativas presentadas en relación al derecho al voto, la participación política y la representación, que es donde se deberían de acumular este tipo de iniciativas, tengo que decir que Podemos presentó el mismo número de iniciativas que el PSOE en la legislatura número 12, solamente presentó 2 iniciativas de forma individual el grupo, una sobre participación de la adolescencia y la infancia en la política, algo así muy genérico, y otra sobre el derecho a la información y participación en una obra pública concreta, y otra conjunta con el Partido Socialista en la legislatura actual para facilitar el voto de los españoles en el extranjero. Vox directamente no presentó ninguna iniciativa en este sentido. En cuanto a la regulación de actividades políticas, elecciones y campañas electorales, en las que también cabrían iniciativas de este tipo, tengo que decir que Podemos no ha presentado ninguna iniciativa y esto muestra una fuerte incongruencia con su programa electoral, que he estudiado y que he trabajado para otras investigaciones y en las que uno de los temas principales era precisamente la reforma democrática, en el sentido de incentivar las consultas populares, incentivar los referéndums, de hecho hacerlo obligatorio para algunas temáticas. También, por ejemplo, nos hablaba en su programa electoral de democratizar las campañas electorales, prohibir a los bancos que financien las campañas electorales y otras muchas medidas para mejorar la representatividad de los sistemas políticos, etcétera. Vox solo presentó 2 iniciativas, una para prohibir los partidos nacionalistas, que básicamente, no lo hice directamente, pero sí, era una iniciativa para prohibir aquellos partidos, organizaciones que fomenten o amenacen la unidad nacional. Obviamente iba dirigida contra estos partidos políticos y en este sentido tengo que decir que es congruente porque es la medida que encabeza su programa electoral de 2019
y la otra era para evaluar la viabilidad de los programas electorales antes de las elecciones. En cuanto, digamos, comparando con el PP y el PSOE, pues la comparación no favorece de nuevo la hipótesis porque tanto PP y PSOE presentaron más medidas que Podemos y Vox para, por ejemplo, buscar una mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos, que aunque luego se lo apliquen o no, pero están ahí las iniciativas, diferentes cuestiones, por ejemplo, el voto telemático de los concejales, en fin, diferentes medidas relacionadas con estas temáticas. Y, por último, en contratación pública, transparencia y corrupción, Podemos presentó 5 iniciativas cuando estaba en la oposición, en la legislatura número 12, para combatir la corrupción de diferentes formas, para prohibir las puertas giratorias, por ejemplo, que eso sí estaba en su programa electoral también, y para favorecer la transparencia en la contratación pública. Sin embargo, y esto es reseñable, no ha presentado ninguna iniciativa como grupo parlamentario de la legislatura actual, en la que forma parte del Gobierno, ni tampoco la ha presentado desde el Gobierno, porque también analicé las iniciativas presentadas desde el Gobierno, ¿no? Los reales decretos y los proyectos de ley. Esto también nos dice un poco de ese posible cambio de los partidos populistas cuando están en oposición o cuando están en Gobierno, sobre todo lo que respecta a la retórica anticorrupción. Vox ha presentado en esta legislatura 5 iniciativas en esta temática para proteger a los denunciantes de corrupción, favorecer la transparencia, etcétera, pero también lo hizo Ciudadanos, un partido que no se considera populista, con sus discusiones, en la legislatura actual menos, quizá más en la anterior, y de nuevo el PP y PSOE pues, bueno, han presentado menos que estos actores, también un poco en la línea de mejorar transparencia, el PSOE también para sumarse a las indicaciones que daba se me ha olvidado el nombre, lo siento, un documento orientativo de la Unión Europea en materia de corrupción, por lo que esta hipótesis de nuevo no se sostiene, no hay una agenda populista común que busque la reforma democrática ni que aborde los asuntos relacionados con la participación y representación ciudadana en la política, y solo destacarían ligeramente en corrupción, pero también lo hace Ciudadanos, que no es un partido que lo podemos llamar quizás nacionalista, lo podemos llamar anti-establishment, pero no del todo populista, ¿no? Sí me pareció reseñable, no está aquí indicado, pero en asuntos gubernamentales, que es donde están estas medidas, salvo las primeras que están en derechos, en asuntos gubernamentales Podemos, por ejemplo, sí que ha hecho mucho hincapié en los asuntos relacionados con memoria democrática y también a resarcir las víctimas del franquismo, a anular los juicios y condenas que se produjo durante el franquismo, también a revisar el tema de la amnistía y demás, y Vox, por su parte, pues justo lo contrario, ¿no? Para prohibir, derogar la ley de memoria histórica, etcétera, ¿no? Entonces, digamos un poco, se vislumbra aquí que quizás la agenda que tiene Podemos en materia democrática, gubernamental, está más apegada a su orientación ideológica de izquierda, que tiene que ver con resarcir ese pasado autoritario que quizás no hemos transitado como les gustaría, que con esta orientación más populista, ¿no?, de reducir los privilegios de la clase política, favorecer la soberanía popular, etcétera. Pues bueno, ya para concluir, señalar que no se identifican patrones de comportamiento distintivos de los actores populistas en el Congreso de los Diputados. Yo con las hipótesis de trabajo me gusta ser honesta, y la hipótesis, si me dice una cosa y luego no se contrasta, creo que contribuye tanto como si se contrastasen a la literatura o al conocimiento sobre estos actores. Tengo que discutir qué circunstancias se dan en el contexto español que quizá hagan que no se comporten de una forma u otra, pero podemos decir que por el tipo de iniciativas presentadas, por ejemplo, solo Vox seguiría este tipo de oposición, en el sentido de que está más basado en el escrutinio, en el control, y que se opone en mayor medida que otros actores a la iniciativa del Gobierno, pero sabemos que está sujeto un poco a la orientación ideológica de quien gobierne. Por tanto, no sería una característica atribuible a su orientación populista, sino a su orientación ideológica izquierda-derecha. En cuanto a la orientación, digamos, de los votos, también es reseñable
el hecho de que los partidos populistas en España están reproduciendo las divisiones tradicionales de la competición partidista en España. Están reproduciendo, en algunos casos amplificando, las divisiones izquierda-derecha y las divisiones en materia territorial. De hecho, en la segunda legislatura es una cosa que estoy identificando. Por ejemplo, Podemos, en la legislatura número 12, votó a favor de un 30% de las iniciativas presentadas por actores de derecha y centralistas, es decir, de PP y Ciudadanos. En esta legislatura ha votado el 0% de sus iniciativas. Se identifica entonces una mayor polarización en esa escala izquierda-derecha y en materia territorial. Por tanto, estos actores votan y se comportan en el Parlamento en base a su orientación ideológica izquierda-derecha y en materia territorial, sin introducir nuevas divisiones o cleavage, como nos gusta decir en ciencia política, ¿no? En el Parlamento, como podría ser, por ejemplo, una división nueva, vieja política, que es la que yo esperaba encontrar en la primera legislatura con Ciudadanos y Podemos, cierta, digamos, cooperación entre ellos para enfrentar esos privilegios, digamos, supuestos de la clase política. Pues no se encuentra esa nueva división, ni tampoco se encuentra una división populista, antipopulista, que sí se han encontrado de forma puntual en otros casos, como por ejemplo el caso italiano o el caso griego. Por ejemplo, en Grecia, en el contexto de la gran recesión, cuando se produce el cambio de gobierno, Syriza tiene que gobernar con ANEL, que es un partido populista de derecha, nacionalista. Y aquí pues, se ve cierta colaboración entre los actores populistas porque se dieron las condiciones para que se generase esa división. Aquí, digamos, la división no era entre izquierda y derecha, era entre populistas y antipopulistas. Y también en Italia se produjo, hay que decir de forma puntual, porque este tipo de colaboración al final no se sostiene mucho en el tiempo, entre la Lega y el Movimiento 5 Estrellas. De nuevo, se dieron unas circunstancias específicas que no se están dando en España. ¿Qué interpreto yo por ahora del caso español? Pues considero, por ejemplo, que el que no haya una oposición a la Unión Europea, a la integración europea, que esta oposición no sea un tema visible en nuestro sistema de partido y en la opinión pública, dificulta cierta cooperación entre los actores populistas de diferentes signos ideológicos, porque esta es la única temática, junto con la de corrupción y democracia populista, en caso de que se dé, que puede acercar a actores populistas de diferentes signos ideológicos. Y no es el caso en España. Otro aspecto del caso español que yo considero que dificulta esta cooperación es el comportamiento de los partidos mainstream, de los partidos mayoritarios, en el sentido de que el PP y el PSOE no han colaborado tradicionalmente. De hecho, hay casos muy puntuales de colaboración. Por ejemplo, cuando se aprobó esta reforma exprés de la Constitución en 2011 y la abstención muy forzada del PSOE, que de hecho costó mucho dentro del partido, a la investidura de Mariano Rajoy, porque no había ya otra posibilidad, ¿no? Aunque luego se encontró una alternativa. Pero bueno, esta falta de cooperación, digamos, de los partidos tradicionales y esta cierta polarización ideológica que nosotros vamos arrastrando en nuestro sistema de partidos, pues creo que eso facilita que los partidos populistas reproduzcan e incluso la fomenten, no fomenten, sino que la impulsen un poco más en el día a día, ¿no? En ese sentido, pues Podemos y PSOE van a colaborar aunque les cueste y Vox y PP van a colaborar aunque también les cueste. Pero es más fácil eso a que colaboren PP y PSOE, por ejemplo. Y eso en otros casos, como el caso holandés, pues no se produce. En el caso holandés ha habido más tradición, por ejemplo, de gobiernos de coalición y de gobiernos que incluyen diferentes partidos de signos ideológicos diferentes. Por último, en cuanto a la agenda de estos partidos políticos, decir que, en efecto, enfatizan algunos asuntos ignorados por la corriente principal, ¿no? Por los partidos principales. Más en el caso de Vox, como hemos visto, que en el de Podemos, pero en ambos casos introducen nuevas temáticas. Sin embargo, muestran niveles altos de convergencia con las agendas de los partidos mayoritarios, por lo que no me permite concluir, digamos, que los partidos populistas introduzcan de por sí una gran diferenciación en el Parlamento en temas temáticos, ¿no? En cuestiones temáticas. Es decir, introducen nuevos temas también, por lo que tienen que introducir partidos nuevos. Es que, claro, un partido nuevo, si quiere buscarse un pequeño nicho de votantes para irrumpir, necesita identificarse con algunos temas claves que no haya
ha abarcado otros actores, pero no lo hacen en mayor medida que otros partidos políticos, por lo que no podemos, al menos en el caso español, atribuir esta característica a los partidos populistas. Y tampoco vemos que los partidos populistas hayan promovido una agenda distintiva en el Congreso en materia de reforma democrática. Solo destacan ligeramente en corrupción, pero también lo hacen Ciudadanos. Vemos también que esto puede cambiar si están en gobierno u oposición y la verdad es que me ha sorprendido un poco la incongruencia programática que presentaba Podemos entre lo que se dice en el programa y lo que luego se lleva a las instituciones. Y, por último, señalar que los partidos populistas tampoco se comportan como partidos nicho en el sentido de que concentren más sus agendas en unos pocos temas. Esto tiene que ver también con la primera conclusión, por supuesto, porque están relacionadas al final ambas cuestiones, ¿no? Señalar, para acabar, que el que no haya encontrado comportamientos y agendas muy diferenciadas, más concentradas, por ejemplo, que la de los partidos mayoritarios, va un poco en la línea de una tesis que se sostiene de forma más o menos reciente, que nos habla del mainstreaming de los partidos populistas, en el sentido de que los partidos populistas, sobre todo cuando acceden a las instituciones y cogen cierto rodaje institucional, acaban emulando los patrones de comportamiento de los partidos mayoritarios. Y esto es un poco lo que nos está diciendo este análisis, que, como digo, estoy acabando, todavía no está terminado. Y bueno, esto es un poco lo que os traía para discutir hoy. Espero no haberme alargado más de la cuenta. Si tenéis algunos comentarios o sugerencias para mejorar, os lo voy a agradecer mucho. Gracias. Bueno, casi mejor si modero yo el debate porque es comprensible que no se conozca de momento todo lo que ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Yo no voy a intervenir en el debate como voy a ejercer el moderador. Pues comentarios tendría, pero seguro que alguno de vosotros también. Eduardo es el primero y después tú. Sí, Belén, hola. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición y también por el enorme esfuerzo que hay detrás del trabajo, sobre todo con la cantidad de datos, de información que has tenido que manejar, la metodología y todo. Y me gustaría plantearte dos cuestiones que me han ido surgiendo a lo largo de escuchar de la exposición. Y es en cuanto a la comparación, a coger lo de la agenda populista y coger Vox y coger Unidas Podemos. Y tengo ahí dos dudas que me plantea hasta qué punto es factible esa comparación. Una, que Podemos es Unidas Podemos. Es decir, mientras que Podemos, en tu planteamiento inicial, lo definías como un partido, llamémosle populista, de izquierda, no sé hasta qué punto Izquierda Unida, con todo lo que ha supuesto Izquierda Unida en su tradición vinculada al Partido Comunista y todas estas cosas, hasta qué punto es factible también considerarla como populista. Y además, la coalición Unidas Podemos incorpora también pues, Partido Verde, y hay una serie de partidos que hasta qué punto se ajustan a la definición de populista, con lo cual ahí hay un elemento que me chirría un poquito. Y la segunda cuestión para hasta qué punto es factible la comparación Vox y Unidas Podemos es, bueno, Unidas Podemos forma parte de un gobierno de coalición, que tú lo has comentado, Vox no, con lo cual hasta qué punto es factible la comparación entre esos dos partidos, que uno coopera directamente formando parte de un gobierno de coalición y el otro no. Esas son las dos cuestiones. Gracias. ¿Prefieres contestar golpe o mejor? Como estoy acostumbrado a vosotros a funcionar. Igual. Muy bien. Bueno, mientras lo piense, Vale. vamos a escuchar a bueno, yo no sé si no he estado atento, pero por lo menos. No sé si no he estado atento, pero no sé si he cogido exactamente cuál es la definición que utilizas de partido populista, porque ahora mismo no caigo. Aunque más o menos lo tenemos todo en la cabeza, pero bueno. Y entonces ya dependiendo de esta definición, pues a lo mejor lo que habría que concluir es que igual
es que en realidad no son partidos populistas, ¿no? Porque si no se comportan como partidos populistas, Ese era el otro. a lo mejor es que no lo son. O lo son solo de forma retórica, es decir, lo son solo más con los argumentos que con la realidad de su acto, ¿no? Yo iba a decir eso, si hubieran tenido el debate. Ahora se devuelve el objeto de investigación de la pobre cuando empieza. ¿Queréis que conteste? Sí, vamos a empezar. Perdona. Una pregunta. Así, 3 para la primera ronda. Bueno, pues yo me sumo a las felicitaciones, entre otras cosas, porque creo que una de las debilidades históricas de la ciencia política española es el ningunear lo que ocurre en las instituciones políticas y en las representativas especialmente, ¿no? Entonces, que contribuyas a cubrir ese hueco, pues está estupendo, ¿no? A mí en la charla había 2 o 3 cositas sobre las que me faltaba algo, quería que me explicaras un poquito más. Primera, me ha faltado explicar por qué esto es importante, ¿no? O sea, que si nos puedes contar un poquillo, digamos, al respecto. Luego, me ha sorprendido un resultado concreto que has mencionado de la primera hipótesis, que era lo de Bildu, que apareciera ahí, ¿no? Yo, claro, no tengo los datos, tengo simplemente los días que estoy atento cuando leo el periódico, cuando miro el telediario, ¿no? Pero de forma arbitraria. Pero mi impresión de esta legislatura era casi, digamos, que Bildu era el PNV de toda la vida, ¿no? El partido que está ahí siempre dispuesto a construir, con el que se acaba formando la mayoría parlamentaria, con el que se transaccionan los detalles concretos. Entonces, me ha chocado que aparezca como el partido que solo critica, ¿no? Porque a lo que me llevas a pensar que a lo mejor el indicador no es el apropiado. Bueno, ¿cuál es tu interpretación, no? Y sí, bueno, luego al final, pues eso, volvemos a lo que decía Trujillo ahora mismo, ¿no? O sea, si el comportamiento entonces no es populista, pero es más bien antagonista, digamos, tiene sentido decir que son partidos, ¿no? O que Vox es un partido más antagonista, y quizá vinculándolo con la primera reflexión que hacía de por qué esto es importante, si resultara que no son populistas sino antagonistas, ¿eso es mejor o es peor, ¿no? Muy bien. Vale. Creo que están bastante relacionadas las 3 intervenciones, así que voy a hacer un patiburrillo. En cuanto a la comparación de Unidas Podemos y... En relación a la primera pregunta, mejor, claro, si podemos atribuirle a Unidas Podemos esas diferentes almas que conviven, por supuesto, dentro de Unidas Podemos, y ahí también estoy de acuerdo. Por ejemplo, Izquierda Unida es un partido de izquierda tradicional en los que puede tener a veces algunos elementos discursivos que hasta he encontrado en algunas ocasiones en el PSOE de contradecir, digamos, ciertos poderes, ¿no? Etcétera. Pero, por supuesto, sí, aquí, digamos, el alma populista es la que venía de Podemos, que lo digo sin prejuicio ni en un sentido negativo. El propio Pablo Iglesias, en 2000, no sé si fue en 2015 o 2016, creo que fue en 2016, después de las segundas elecciones, él mismo en una intervención que está grabada, está en YouTube, se puede consultar, habría directamente una pregunta, un debate a sus compañeros diciendo: Podemos tiene que seguir siendo populista, es decir, la categoría de populista la llevaban ellos mismos como bandera. También se puede ver los escritos de Rejón, por ejemplo, porque parten de una noción muy concreta del populismo, de la CLO, etcétera, pero que existe cierto, no voy a decir, existe consenso en la literatura sobre populismo de que Podemos encaja en esta categoría como no voy a debatir si ideología o discurso, pero como un conjunto de ideas, digamos, que ponen en el centro la identidad y la soberanía popular frente a las élites que se consideran como genuinamente malignas, ¿no? Digamos, esa dicotomía está presente, y está presente en los programas de Unidas Podemos. Por eso yo imputo a Unidas Podemos esta etiqueta, porque en sus programas electorales, digamos, de conjunto, está presente. Eso por una parte. Sobre la comparación, es más problemática, según muchos autores, yo misma, por ejemplo, la etiqueta de populista en el caso de Vox, que no nos confundamos. Vox tiene otras muchas etiquetas que seguramente sean, no quiero entrar en las cosas del bien y el mal, pero pues hombre, que son a lo mejor más iliberales, por ejemplo,
que tienen algunas tendencias más autoritarias o al menos más visibles que la que pueda tener el populismo de primeras, ¿no? Pero sí es cierto que se ha puesto en cuestionamiento que Vox, digamos, al menos de forma ideológica, porque otra cuestión es de forma retórica y discursiva, pero de forma ideológica, por ejemplo, en Vox no se encuentra presente esa promesa de empoderar al pueblo, por ejemplo, que para mí es un elemento que es definitorio del populismo como ideología. Lo que ocurre es que sí articula su discurso en ese eje vertical, digamos, que se identifica con el populismo de el pueblo español se ve amenazado por unas élites corruptas o que identifica con unas élites subnacionales, por ejemplo, las élites catalanas o vascas, con las élites culturales liberales, etc. Entonces, de forma retórica y discursiva, sí es claro que Vox utiliza elementos populistas. Es cierto que desde el punto de vista ideológico no encaja tanto, cosa que Podemos, por ejemplo, sí, porque sí ha defendido, por ejemplo, esa identidad y soberanía popular. Entonces, primero decir que yo no parto de una concepción prejuiciosa o negativa, simplemente es un poco lo que nos dicen diferentes autores, que es el populismo, que tiene diferentes dimensiones. Y en esa comparación, en efecto, pues vemos que hay diferencias, que, por ejemplo, pues Vox parece comportarse más como un partido populista en términos retóricos, más antagonistas, y a mí lo que me ha sorprendido era que Podemos no lo ha hecho en términos ideológicos, porque yo esperaba ver iniciativas, digamos, relacionadas con la soberanía popular en las instituciones y no las he encontrado. Sobre la comparación también de cuando está uno colaborando con el Gobierno y otra con la oposición, la legislatura número 12 nos permite comparar el caso de Podemos en la oposición con Vox en la oposición actualmente. Entonces eso queda más o menos controlado. Lo ideal también sería ampliar la muestra a las diferentes comunidades autónomas donde se producen diferentes roles, ¿no? De Vox apoyando a un gobierno, Vox en el gobierno, Vox en la oposición y lo mismo pues, en el caso de Podemos. Para eso necesitaría un equipo ya un poco más grande que en fin, que no podría realizar la actualidad ahora mismo, ¿no? Una de las conclusiones que se me ha pasado a remarcar iba precisamente con lo que comentaba Trujillo, si no me equivoco, que en efecto, si no se identifican patrones de comportamiento eminentemente populistas, estamos hablando de que el populismo sirve más bien como retórica o como estrategia para irrumpir en la política, que es una tesis que yo estoy sosteniendo en los últimos trabajos que voy desarrollando, porque es en efecto lo que voy identificando. Eso no significa que el populismo no pueda concebirse como una ideología, porque en otros casos, como por ejemplo el movimiento 5 estrellas, que para mí es el caso quizá de populismo puro que se ha producido en Europa Occidental, ese partido sí se ha comportado de forma populista en las instituciones, en el sentido de que ha promovido iniciativas que podríamos considerar populistas, pues por ejemplo esa reducción drástica que hicieron del número de escaños junto con la Lega. También se promovió, aunque creo que se quedó en el Senado, una iniciativa que llevaba en su programa electoral para hacer un uso más generalizado del referéndum, que aparece de un tipo concreto del referéndum que le daba, digamos, con más poder a la ciudadanía. Luego también el hecho de que colaborase con otro partido populista, no está hablando de que hay un comportamiento ahí más orientado en ese sentido. Pero en efecto, en el caso español, todo nos va indicando de que estos actores han utilizado el populismo más como retórica para irrumpir en política que como una ideología que realmente articule sus programas electorales y su comportamiento en las instituciones. Entonces, esa es la conclusión a la que llego en el caso español, porque hay varios indicios que nos apuntan a esa cuestión. Luego, sobre la relevancia de estudiar el comportamiento y la agenda de los partidos y las instituciones, pues tiene varias facetas. Por ejemplo, la primera, y creo que la más obvia, es el impacto que pueda tener la entrada de actores populistas en las instituciones legislativas, que es el corazón de la democracia, al menos parlamentaria, ¿no? En este sentido, si nos entran partidos que además están siendo segundas, terceras fuerzas políticas más votadas, incluso las primeras en algunos países, y vemos que estos partidos lo que hacen básicamente es polarizar, por ejemplo, o lo que hacen simplemente es poner palos en la rueda a quien gobierna, no proponer alternativas a los problemas y solamente hacen nada más que identificar los fallos, etcétera, de los que están gobernando, pues eso se traduce luego en un deterioro de las instituciones. Eso yo creo que es el punto más relevante de investigaciones como esta, ¿no?
por una parte. Y también desde el punto de vista, digamos, más académico, quizá el que también nos interesa a muchos de nosotros, es también indagar sobre, primero, la naturaleza del populismo. Pues esto, ¿estamos realmente ante una ideología que articule programas electorales que luego se traduzcan en medidas programáticas reales, o es simplemente retórica y discurso? Por otra parte, ¿son partidos que realmente compiten con uno o dos temas realmente identificables? Porque esto luego tiene impacto en cómo compiten otros partidos mayoritarios. Es decir, si por ejemplo la inmigración supusiera el 80% de la agenda de Vox en el Parlamento, a lo mejor eso sí empujaba a PP y Ciudadanos a tener que acoger ese tema también para competir en su electorado. Entonces, tiene diversas implicaciones desde el punto de vista teórico y también normativo. O eso me gusta pensar. Y sobre Bildu, en efecto, aquí el tipo este de oposición señalé que sería el más cercano en el sentido de que tiene el mayor desequilibrio de iniciativas de escrutinio que de formulación de políticas públicas. Lo que pasa es que no es digamos, en el número total de iniciativas, son relativamente pocas, y luego también eso se combina con un mayor apoyo al Gobierno. Por eso antes, cuando, al menos quizá en el paper lo explico mejor que quizá aquí en la presentación, esa oposición crítica sería la suma del tipo de iniciativas y el apoyo o no a las medidas de otros grupos parlamentarios y sobre todo del Gobierno. Y aquí Bildu, digamos, compagina cierta oposición crítica en el sentido de que demanda más información al Gobierno, le hace preguntas escritas, orales, etcétera, más que proponer, pero luego apoya en mayor medida que otros grupos parlamentarios las iniciativas de ese Gobierno. Entonces no entorpece, digamos, la labor que tiene el Parlamento para legislar y sacar adelante esas medidas. No sé si me dejo alguna cuestión. Bueno, para que sigas desarrollando, ahí están Ana y Rafa en esta hora. Hola, muchas gracias, Belén. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por la plaza, eso Gracias. es lo primero. Y bueno, espero que es muy a gusto aquí entre nosotras y nosotros. Y luego, bueno, pues muy interesante. Bueno, no es mi tema de estudio, por lo cual, pues todo es como muy novedoso para mí, ¿no? Pero sí tengo una pregunta, independientemente del populismo o no, o a lo mejor sí, o a lo mejor tú sí tienes un vínculo con el concepto concreto, que como han dicho los compañeros, pues está en discusión, ¿no? Sí. Pero yo siempre me pregunto hasta qué punto toda la actividad parlamentaria tiene un encaje en la ideología o en la intención de voto que luego tiene la población. ¿Hasta qué punto? ¿No? Sobre todo me lo pregunto en el caso de las oposiciones. Por ejemplo, me lo pregunto en el Parlamento andaluz, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde está la oposición? Bueno, me han dado una clave con lo del mainstreaming que no conocía. Pero ¿cómo crees tú? La pregunta es, ¿cómo crees tú que influye pues esa actividad legislativa y esa sensación de que unos partidos u otros pueden ser populistas o no, al menos en la retórica, en cuanto a luego, pues, en el momento en el que tenemos que decidir sobre quién queremos que nos dirija o lidere? Gracias. Rafa. Bueno, yo ya te he dado las felicitaciones y he tenido la oportunidad de hablar contigo esta mañana un rato. Igualmente te felicito por la exposición, me ha parecido interesantísima y muy brillante. Yo la verdad que te quería hacer una pregunta que ni siquiera lo hemos planteado. Yo no soy especialista en estos temas y por lo tanto pues, probablemente me esté saliendo un poco del juego. Pero a mí creo que algunas de las diferencias entre los dos partidos populistas que tú mencionas, por sus características, tienen que ver con su nacimiento, de dónde nacen cada uno. Porque claro, ahí tienes que mientras que Podemos nace de movimientos sociales y tiene que legitimarse, y se legitima comportándose, en perspectiva, como un partido más habitual, pero en el caso de Podemos es decisión de un partido que era un partido que en buena medida todos los primeros estaban dentro del PP y ahora se tienen que diferenciar igualmente, en este caso atacando el papel un poco de partido del poder, de corrupto
votos, etcétera. Entonces no podemos encontrar ahí en parte por qué se comporta de forma distinta dos partidos a priori discursivamente populistas. Bueno, podríamos atender otra pregunta o observación más. Ahí en el fondo, Álvaro. Yo quería preguntarte por la explicación que se les puede dar a este comportamiento, a que no haya un comportamiento diferencial de los partidos populistas, ¿no? Porque, por un lado, es básicamente que no me ha quedado claro. Por un lado, está el tema de la polarización ideológica, ¿no? Que es como básicamente con la ideología se lo come todo, y creo que has mencionado un contraste con otros casos, como el italiano o como el griego, o esta tesis de Casmude de que todos los partidos populistas tienden a la institucionalización, o al mainstream, perdón. O sea, que fruto de la institucionalización los partidos populistas tienden al mainstream. Entonces, ¿cuál sería? Es decir, tenemos unos casos en los que es la polarización ideológica la que hace que no haya un comportamiento diferencial, o de forma generalizada todos los partidos populistas sí se institucionalizan, pues dejan de tener comportamientos diferenciales, o ambas, ¿no? A ver, en relación con la pregunta de Ana, ¿verdad? Claro, lo que perciben los ciudadanos, a ver, aquí obviamente de lo que controlo menos, me gusta ser prudente y no hacer grandes afirmaciones. Aquí el problema, digamos, de lo que perciben los ciudadanos, de lo que se está produciendo en las instituciones, es que esa percepción viene mediada por los medios de comunicación. Y esto es una mediación importante, porque los medios de comunicación tienden a resaltar los elementos más conflictivos. Entonces, a veces los ciudadanos sí que percibimos que existen mayores niveles de conflicto en el Parlamento de los que realmente existen luego. De hecho, había un proyecto de investigación que vi en Twitter, que estaba dándole vuelta a ver si conseguía recordar el nombre, pero no me acuerdo, que precisamente hablaba un poco de esto, ¿no? De hecho, ellos trabajaban a niveles autonómicos. No sé si lo conocéis algunos, ahí están asintiendo, que decía precisamente que el comportamiento, digamos, de los partidos políticos, hay más colaboración de la que se cree en las instituciones legislativas. Yo es cierto también que codificando había iniciativas que me sorprendían, ¿no? Que el PP votase a favor, que Ciudadanos, y también a la inversa. Eso se produce, incluso Vox a veces también votan a favor de las medidas del Gobierno y demás. Pero todo esto no viene mediado por los medios de comunicación. Es decir, pocas veces tenemos contacto directo, salvo que seamos un poco más friki y nos metamos en el 24 horas a ver el directo de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Y además, cuando ocurre esto, también nos están mostrando la sesión de control, que es lo que suelen mostrarnos, o, por ejemplo, la tramitación, el pleno de alguna iniciativa que ha sido especialmente dura de conseguir, que sí quizá muestra mayores niveles de conflicto dentro del Parlamento. Entonces, yo por desgracia diría que los ciudadanos no tienen una percepción real, digamos, de lo que ocurre en el Parlamento, porque hay conflicto, hay polarización, por supuesto, pero quizá la que nos llega a nosotros es mayor de la que realmente se está produciendo. No sé si con eso contesto un poco a lo que me preguntabais sobre el efecto, todo el conflicto en política. Hay estudios demostrados desde hace muchos años que si los ciudadanos percibimos que la política es conflicto, que es una carrera de caballos, digamos, que solamente hay relaciones de enemigo-amigo, enemigo en vez de adversario, digamos, aumenta el cinismo político y la desafección con respecto a esas instituciones. En relación con el origen de estos partidos, es cierto que son muy diferentes. Podemos, en efecto, al igual que ocurre con otros partidos en la ola de la gran recesión, se nutre de los movimientos sociales, también de otras estructuras más organizadas como la de Izquierda Unida, aunque esto es un poco posterior, y esto yo creo que sí que determina su programa electoral y al principio también su forma de organizarse de forma interna, aunque esa forma de organización luego se ha ido dejando a un lado. Podemos, en efecto, al principio adopta esas fórmulas de las asambleas, de los círculos,
en su forma de organización, también de forma programática adoptan muchas de las medidas que se comentaban en los círculos del 15M y de otros movimientos, al igual que haría, por ejemplo, el movimiento 5 Estrellas, pero luego a la hora de comportarse en el Parlamento, creo que precisamente lo que ha producido de la institucionalización de este partido ha sido un conflicto con esa identidad que tenían de ser el movimiento de la calle, digamos. Yo creo que precisamente ha entrado en conflicto esa institucionalización, esa colaboración con un partido mainstream como es el PSOE, que hace 2 días era la casta y demás, precisamente lo que ha producido es un conflicto en su identidad asamblearia, ciudadana, de somos el partido del pueblo de la calle, ¿no? Y este conflicto se ha comentado mucho dentro del propio partido y todavía creo que, bueno, que están viendo qué deriva tomar, por ejemplo, con la candidatura de Yolanda Díaz, ¿no?, que quiere presentarse pero sin adoptar la estructura de un partido, porque saben que al final el partido es eso, una estructura jerarquizada normalmente, muy institucionalizada, y eso obviamente dificulta mantener ciertos discursos, ¿no? Y Vox, en efecto, bueno, era un partido, una escisión de un partido mayoritario, aparte de las élites, de hecho. Santiago Abascal, cuando habla, yo no sé, algunas veces de las élites políticas o de los chiringuitos y de algunas cuestiones así, me sorprenden, ¿no? Porque, en fin, el hombre venía de un chiringuito, si queremos utilizar esos términos, ¿no? Entonces, el comportamiento de Vox en este sentido creo que ha derivado sobre todo en relación, que es evidentemente mucho más ideológico en el sentido de la izquierda-derecha y del centralismo, que son sus piedras angulares, y que las cuestiones organizativas ni siquiera se la han planteado, ni la han discutido, ni nada, ni su comportamiento aquí, ¿no? Ellos tienen que ahora mismo combatir a la izquierda, combatir el nacionalismo subestatal que amenaza la unidad nacional, y en eso se basa su comportamiento, que es de antagonismo puro y duro, y creo que de ahí viene un poco lo que veíamos en los datos. Y lo último, en relación con lo que comentaba Álvaro, no quiero afirmar de que haya una tendencia generalizada al mainstreaming o a un comportamiento, digamos, emulado de los partidos populistas, los partidos mayoritarios. Es una tesis que se sostiene, pero que hay que contrastarla todavía con los datos, hay que observarla, porque algunos partidos, por ejemplo, son nuevos, algunos partidos se están incorporando ahora a las instituciones, hay que ver cómo se comportan. Por eso, quizá también la importancia de estudios como estos, de estudios de cómo se comportan en el gobierno. Sí que hay un estudio de Ackerman y Sara Delange que afirmaba que los partidos de derecha radical, algunos, tienen comportamientos similares y que moderan algunos elementos ideológicos cuando acceden al gobierno, porque cuando acceden al gobierno lo hacen normalmente junto con actores establecidos, es decir, son muy pocos los casos en los que hayan gobernado solamente actores populistas, solamente el caso italiano y el de Grecia, si no me equivoco. En el resto de casos siempre ha sido un partido establecido que ha necesitado a un partido populista para gobernar. Y en esa colaboración se tienen que adquirir compromisos. Y normalmente es el partido junior el que tiene que ceder un poco más. Y en este sentido sí se identifica cierta moderación, entre comillas, ideológica, porque tienen que ceder algo para estar en esa institución. Aunque eso también luego puede tener unos efectos negativos, esa mera presencia, aunque se moderen en algunos sentidos. Pero no me atrevería a decir que es una tendencia generalizada, porque no tengo los datos ni la evidencia todavía para afirmarla. Es una tesis que está ahí, pero que habrá que probarla. No sé si me dejo algo. Muy bien, bueno, pues si alguien tuviera una pregunta, vamos, auténticamente brillante. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Pero en caso contrario no vamos a almorzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordaros que